¿Sabías tú lo que significa la JOC? Hoy nos encontramos con la presencia de Felipe Vega Fernández, quien es el coordinador nacional de la JOC Perú, que es la Juventud Obrera Mundial. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, estimada Karina, buen día. Yo estoy bien, estoy tranquilo. Bueno, sí, soy el coordinador de la Juventud Obrera Cristiana del Perú, que es una organización internacional y bueno, hay una amplia historia, bastantes Sí, hemos cosas. estado leyendo un poco al respecto. Sí. Tenemos entendido que la JOC Perú tiene casi ya 90 años de asentado en el Perú. Cuéntanos un poco sobre la trayectoria de la institución. Sí, bueno, la JOC, como decía, es un movimiento que inició en Bélgica, es una organización de jóvenes obreros cristianos que estatutariamente surgió en 1925 en Bélgica, ¿no? Y bueno, como es una organización de jóvenes trabajadores, bueno, en ese entonces jóvenes obreros y obreras, este, el tema obrero no es algo solo de Bélgica, ¿no? Es algo Así del es, mundo. así es. Entonces, por eso es que ha llegado al Perú también la JOC, ¿no? En 1935, el 15 de mayo, y llega a Lima necesariamente porque en Lima era como la necesidad más grande, por así decirlo, específicamente en el sur, ¿no? Surquillo, y cuáles eran las condiciones de los jóvenes obreros en ese entonces, que trabajaban en haciendas, trabajaban en fábricas, ¿no? Y tenían como algunas necesidades sobre el trabajo, la educación, etcétera. Y pues desde la JOC entonces se ha empezado a organizar. Ok, Pero, perfecto. Dime, pero ¿quién inspira a la JOC? ¿Cómo, eh, cómo nace la JOC? Me dices que en el año 1925 y hay alguien en especial a quienes ustedes seguramente lo tienen como una persona muy importante desde la perspectiva de este gran movimiento obrero, cristiano, católico. ¿Quién es el que inspira? ¿Cómo nace la JOC? sí, sí, justamente creo que esa es una parte muy importante para la JOC mundial o la JOC internacional, como nosotros lo decimos, y el creador o fundador de la JOC es Josep Cardain. Él fue un cardenal que nació en Bélgica en 1882, justamente 4 años antes de que se diera todo este tema del 1 de mayo, ¿no? que surgió en Chicago, si no me equivoco. Entonces, en esa época era todo el apogeo del tema industrial, ¿no? del desarrollo de la máquina, etcétera, etcétera, en el mundo, sobre todo en Europa. Y Cardain creció en eso, ¿no? Creció, y sus padres, bueno, venían de una experiencia también como de trabajo obrero, o también como trabajadora del hogar, en este caso su mamá. Entonces, y él, claro, a su corta edad, 12, 13 años, era un trabajador, un obrero de fábricas junto a otras personas de esa misma edad, ¿no? Entonces, ahí hubieron como, nosotros decimos que ahí es como nació la sensibilidad de Cardain por parte de sus padres, porque veía cómo era la situación de trabajo de sus padres, y por parte de él y de sus compañeros y compañeras, ¿no? En ese entonces, ¿por qué? Porque estaban sometidos a trabajar 14 horas, no tenían opciones de estudio, ninguna Claro, oportunidad una prácticamente de explotación explotación. total, ¿no? Y, o sea, acá hay algo importante porque Cardain dice en algún momento que él se dio cuenta o entendió que esos jóvenes, ¿no? que tenían esas condiciones de esclavitud que eran tremendas, por esa condición de trabajar 14 horas, por ejemplo, al día, entonces habían perdido la fe, la esperanza y todo rumbo de la vida, ¿no? Porque ¿cómo se podría tener un proyecto de vida, enfocar diferentes como perspectivas desde los jóvenes si están 14 horas trabajando de las 24 que hay? Entonces, eso fue prácticamente la inspiración. Cardain fue un hombre muy sensible,
como un corazón enorme y vio reflejado esas dos cosas. Entonces él dijo, bueno, cada uno está un poco así por su lado, desunido. Entonces lo que hay que hacer es evangelizar, lo que hay que hacer es unir, formar. ¿Y qué hay que hacer con eso, con la organización? Formar es llevarles algo para que los jóvenes puedan descubrir el sentido más profundo de su vida, puedan conocerse a sí mismos y puedan entender dos cosas. Uno, que son muy importantes en el mundo y que el trabajo también es algo esencial en la vida y que vale mucho. Por eso es que él en esos entonces sacó o dio una frase que nosotros lo tenemos hasta ahora, que es un joven trabajador vale más que todo el oro del mundo. Entonces ahí hay una connotación interesantísima, porque joven trabajador vale más que todo el oro del mundo, quiere decir que el joven como persona, como trabajador, es muy importante, ¿no? Y no solamente habla de jóvenes de un solo lugar, sino de todo el mundo. De todo el mundo. Y esa mística de Kardain, que es el fundador, que digamos es la persona que los inspira y los ayuda a poder avanzar lo largo de este tiempo, trae su propia mística hacia territorios de América Latina, específicamente en el Perú. ¿Cuál es la trayectoria del trabajo de la JOC en el Perú? Sí, claro, exactamente. Kardain inspiró a muchas personas, ¿no? La JOC nació se puede decir dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Porque Kardain era un obispo, pero tenía una mirada más ecuménica, por así decirlo, a nuestros términos actuales, más de conciencia, libertad de conciencia religiosa, ¿no? Pero en el Perú, bueno, como decía, ¿no? Llegó en 1935 a Lima, claramente, ¿no? El Perú es uno de los movimientos de América que es como los más antiguos, porque tenemos 87 años casi, ¿no? Sí. Y entonces fue muy importante en esos entonces, porque en la década de los 35, 40, ¿no? Lo que se ha empezado a hacer es dar una opción de organización, de formación a miles de jóvenes para que puedan tener una forma de encontrar algún rumbo a su vida, un sentido a su vida, desde la organización, desde la comunidad, desde ya la empatía, el tema de ser compañeros, compañeras. Y me imagino que a lo largo del tiempo, pues, próximos ya algunos años a cumplir 90 años, la JOC en el Perú, han desarrollado cantidad de actividades, una serie de relación con los jóvenes. Y a lo largo de este tiempo, tú que eres bastante joven, Felipe, y eres el coordinador nacional, creo que con alguien más también, ¿cómo ves el trabajo de los jóvenes en la actualidad a través de esta organización? Claro, históricamente la JOC ha abordado diferentes temáticas, ¿no? Pero el tema puntual es el trabajo, ¿no? Básicamente. La perspectiva es que el trabajo es una parte importante en la vida de los y las jóvenes, y que ese mismo hecho de que el trabajo es parte importante, entonces quiere decir que los jóvenes tienen que tener valor a eso desde el lugar que puedan estar trabajando, y también el trabajo es prácticamente el motor que mueve todo, pero normalmente no se ve así, porque hay explotación, malas condiciones, no hay oportunidades de desarrollarse personalmente, de refuerzo de capacidades, etc. Entonces la JOC ha enfocado básicamente eso. Pero han habido sectores, ¿no? Como por ejemplo en la década de los 60, más o menos 60, 70, la JOC empieza a organizar a trabajadores del hogar, ¿no? Porque, bueno, ahora la situación es complicada todavía, ¿no? Hay discriminación, invisibilización, etcétera, etcétera, pero en esos entonces era terrible, ¿no? Entonces la JOC empezó con ese trabajo de formar, de organizar y de hacerlos que estén juntas y que puedan conocer sus derechos laborales sobre todo, y en base a eso puedan tener protagonismo en cualquier sentido de su vida, en el trabajo, en la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y actualmente nosotros como JOC estamos en varias regiones, por así decirlo,
pero la JOC se divide o se agrupa como comunidades, ¿no? Entonces, acá hay algo importante que tiene que ver con el tema de la comunidad que últimamente se está perdiendo y mucho, y no tiene que ver con una comunidad territorial, geográfica, tiene que ver con la comunidad en el sentido de las vivencias, de cómo somos capaces de preocuparnos por las demás personas, de hacer cosas juntos, ¿no? Entonces, la JOC trabaja acciones. Las acciones que se trabajan en la JOC tiene una mirada de generar transformación y cambio, aunque sea pequeño, pero que empiece por uno mismo, ¿no? Como por ejemplo, podría ponerme yo mismo como ejemplo, ¿no? Cuando yo conozco a la JOC, no me identificaba mucho con el trabajo, para mí era más interesante, por así decirlo, equivocadamente, decir que soy un estudiante de universidad, ¿no? Pero cuando yo conozco a la JOC empiezo a ver todo ese bagaje del trabajo, de la importancia, de los derechos laborales y más allá, porque tiene que ver con trabajo digno, cómo es que la JOC puede o tiene que generar un trabajo digno para que los jóvenes puedan tener una vida digna, ¿no? Entonces va más allá de solo el trabajo y los derechos laborales y la protección social. Entonces, esas cosas son las que transforman a uno y claramente eso, por ejemplo, como coordinador nacional ahora, tengo que transmitirlo a más jóvenes. Y, por ejemplo, a mí me llena de alegría que hay jóvenes que son nuevos o que en algún momento les transmití y ya están en ese camino también entonces es como una cadena, ¿no? De cambio, porque a veces los jóvenes, pues hoy en día, tú mismo lo has dicho, ¿no? Se presentan de repente alguna opción laboral y a veces en las organizaciones, en las empresas, no son lo suficientemente empáticos con ellos también. Hablábamos antes de la entrevista sobre el tema del mal llamado derecho de piso, ¿no? Que muchos de los jóvenes a veces tienen que pagar porque así lo dicen, así lo disponen ellos, los empleadores, ¿no? Y hay que ver más allá de eso, ¿no? El hecho de que la JOC agrupe jóvenes en Lima, ya que tú tienes más incidencia en lo que es Lima, como coordinador nacional, ¿cómo ves esa aceptación? Tú dijiste, hay cambios, sí, hay cambios, se notan cambios, tú mismo has puesto un ejemplo personal cuando empezaste y viste ciertos cambios porque no los determinabas en un primer momento. ¿Cómo los ves ahora los jóvenes? Tú sabes bien que nosotros estamos en una universidad, la Universidad Jaime Bauzat y Meza, donde albergamos a más de 1.500 jóvenes en este recinto, estudiantes de periodismo, estudiantes de comunicación audiovisual, pero lo importante, además de darles el estudio, la formación a nuestros alumnos, también es ver lo otro que es muy importante, lo humano, los valores, los principios, que muchas veces se ha perdido hoy en día. ¿Cómo ves a estos jóvenes que ingresan a la JOC? Sí, bueno, a los jóvenes que ingresan a la JOC ahora, ¿no? Los veo motivados, tienen una motivación, ¿no? Hay muchos que quieren aprender, que quieren conocer más de la JOC, y otros también que tienen experiencia de otras organizaciones, ¿no? Pero yo lo pondría como en un contexto, por un lado, interesante, ¿no? Porque la organización social tiene que ser un aspecto muy importante de un país, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ese lado es interesante, ¿no? Pero por otro lado también el contexto creo que es complicado, ¿no? Porque la pandemia, el tema laboral, la educación, entonces satura mucho a los jóvenes. Y es como, o sea, no quiero hacer una comparación, pero sí veo que hay como algunos jóvenes que sí han perdido la fe. No es necesariamente la misma condición como en los tiempos de Cardin, ¿no? Pero, o sea, hay otros aspectos que hace que los jóvenes, por una parte, a veces no se interesan, ¿no? O también hay jóvenes que, por ejemplo, por ser universitarios, etcétera, ¿no? Simplemente piensan que voy a ser profesional, salgo de la universidad a trabajar y eso es todo, ¿no? O sea, ya me realicé. Y sí, ¿no? Es cierto,
es parte de Es la parte de su realización, formación. pero la formación es más amplia, ¿no? La formación es más grande, como decía, usted tiene que ver con valores, tiene que ver con una visión, ¿no? Tiene que ver con buscar que el proyecto de vida pueda enfocar otros aspectos como la solidaridad, la reciprocidad, poder recuperar algunos también tradiciones como por ejemplo el trueque, ¿no? La minca, cosas que se han venido trabajando antes y que son parte de las culturas que se han asentado en nuestros territorios, pero que por el tema no sé, el sistema, por así decirlo, se están perdiendo, ¿no? Entonces, es un momento, creo, interesante para el JOC Perú. Ahora es un momento histórico porque vamos a recibir un consejo internacional. Sí, cuéntanos de qué se Ajá. trata, de repente, de hecho que pueden haber muchos chicos de nuestra universidad que estén interesados en ser parte de. Cuéntanos un poco sobre ese congreso. Sí, bueno, el Consejo Internacional es como una sesión ampliada presencial, ¿no? Por la pandemia se ha tenido que postergar porque iba a ser en el 2020 en el Perú. Es la primera vez que vamos a recibir este Consejo Internacional. Y el Consejo Internacional es un consejo donde se reúnen jóvenes de todos los países donde hay JOC, que son como 30, 35 países más o menos en América, Europa, África, Asia, y también Oceanía, ¿no? Entonces son jóvenes que vienen y que tienen como la intención de hacer un análisis, de observar, ¿no? De poder ver, diagnosticar cuál es la realidad de los jóvenes trabajadores en este momento. ¿Cómo estamos en el trabajo, en la educación? ¿Cuáles son las cosas que están incomodando, molestando, motivando a los y las jóvenes, ¿no? Entonces, en base a eso se saca, por ejemplo, un plan de acción mundial, por así decirlo, que se llama el PAN, ¿no? Que es el plan de acción por 4 años que va a servir y que salen como ejes temáticos donde se van a trabajar, por ejemplo, el tema de educación, ¿no? La incidencia en educación, el tema del trabajo, porque en el trabajo tienen que salir campañas para promover el trabajo digno, para denunciar la explotación, que hay mucha explotación, por ejemplo, en zonas francas de Centroamérica, hay gente que trabaja mucho tiempo, ganan muy poco, y así, ¿no? En Europa también hay cosas, en América Latina, bueno, los países estamos en situaciones similares, entonces todo ese análisis ya no va a ser contado, sino va a ser un análisis vivencial que se va a hacer y que en base a eso se va a juzgar, ¿no? Se va a buscar las razones, los motivos y cuál es el rol de una persona como joven en ese tema. Y luego ya buscar acciones, ¿no? En en cada zona, exacto, ¿no? En cada zona. Cómo hacerlo, Qué interesante, Felipe. ¿Y cuándo va a ser eso? El Consejo Mundial va a empezar el 22 más o menos de octubre, o sea, ya está muy próximo, hasta el 8 de noviembre, perdón. Ya. Y me olvidé un poco sobre los jóvenes de la universidad. Yo sí pienso que sí, los invito en realidad para que puedan conocer la JOC. Nosotros podemos hacer un taller de introducción a la JOC, ¿no? Podemos explicar cuáles son las formas de ingresar, porque no hay requisitos, ¿no? Para ingresar, porque somos una organización social, no podemos requisitos porque cuando hay requisitos ya estamos como discriminando un poco y la idea es que lleguen jóvenes totalmente libres y que ahí en el camino entiendan el proceso y vayan haciendo su propia experiencia en la JOC, ¿no? A nivel entonces yo invito no solo a jóvenes de las universidades, invito a jóvenes de los institutos, porque nosotros tenemos jóvenes que son agricultores, jóvenes del barrio, de una comunidad, jóvenes que estudian y trabajan, entonces son juventudes trabajadoras como diversas, ¿no? Y el problema del trabajo no solamente es en jóvenes que salimos de la universidad y que tenemos que tener, no sé, una experiencia que no lo hay, el derecho de piso, ya la discriminación porque uno es joven, porque no se suele escuchar a los jóvenes, pero eso es falso, porque los y las jóvenes, incluso, o sea, y es intergeneracional, los niños, las niñas también tienen algo importantísimo que decir. Hace día, por ejemplo, yo estaba haciendo un taller con unos chicos que estamos creando una JOC nueva en San Martín
y había un joven, bueno, un niño de 12 años, y yo les decía, chicos, no, miren, la JOC empieza por la realidad de uno mismo, por qué es lo que a nosotros nos incomoda, o qué es lo que nosotros queremos mejorar, qué es lo que nosotros queremos repotenciar, revalorar. Y él decía, el niño de 12 años, él decía, mira, a mí me gustaría que la carretera sea bonita, porque no me gusta. Un niño de 12 años, ¿no? Pero ¿qué se dice normalmente? No, niño, ándate, no sé, a otro lugar porque esta es cosa de adultos. Igual a los jóvenes. Entonces, y eso no es cierto, porque todo ser humano tiene sentimientos, tiene pensamientos, ideas, y esas ideas sí son en base a algo, y mucho más si es que viene de una organización, porque tiene una base. Entonces, eso, ¿no? Yo sí, como insto a jóvenes, a todas las personas en realidad, que puedan tener como un valor a todos, por igual, todos y todas, ¿no? Porque todos y todas tenemos las mismas capacidades y las mismas habilidades de poder ejercer cosas, generar protagonismo en las demás personas. Eso es, creo yo, importantísimo, ¿no? Entonces... Y Felipe, ¿dónde irían? Los chicos, de hecho, que van a estar súper interesados en querer participar en la JOC, pero ¿cómo harían para inscribirse? ¿Hay algún número telefónico, un correo electrónico, tal vez, un WhatsApp? ¿Dónde podrían acercarse para poderles dar mayor información e inscribirse y ser parte de la JOC? Sí, bueno, acá en Lima la JOC tiene un grupo de JOC que se llama la JOC Lima. Hay una coordinación local, ¿no? Que normalmente hacen ese tipo de conexión. Nosotros como equipo nacional también podemos hacer esa conexión y, bueno, las formas de contacto son por el Facebook, por ejemplo, JOC Perú, así nomás, JOC Perú. El correo también, ¿no? Que es más formal, que es jocperú1935@gmail.com. Y en todo caso pueden escribir a mi número, que es 959-571-326, y yo ya puedo derivar a otras personas para que se puedan comunicar y poder hacer una sesión, por ejemplo, de introducción a la JOC. Y bueno, cada persona que puede estar ahí es libre de interesarse o de quedarse, ¿no? Eso es como el método o la metodología para poder ingresar y, bueno, como decía, no hay requisitos, simplemente lo que se... Las ganas de querer estar allí, de participar, de hacer cambios, de tener también contacto con amigos o compañeros que hagan otras actividades, pero que seguramente van a aprender mucho. Gracias, Felipe, por tu participación el día de hoy, por habernos visitado aquí en las instalaciones de la Universidad Jaime Bauzá y Mesa, y seguramente muchos de nuestros alumnos van a estar interesados y van a llamar a los teléfonos y a los correos que ha mencionado Felipe para poder ser parte de la JOC. Muchas gracias y nos vemos hasta otra oportunidad.